Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Comienza Asturias al día en la radio pública en esta jornada, en este viernes 17 de septiembre. El presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguraba oficialmente el curso de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato en una visita al Instituto Avelina Cerra de Ribesella en esta misma semana, donde felicitó a toda la comunidad educativa por su esfuerzo. La consejera Lidia Espina destacaba también el esfuerzo realizado en la contratación de refuerzos, especialmente en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y explicaba que en las próximas convocatorias se irán publicando más plazas de refuerzo, aunque no todas las comprometidas por el momento, por si hubiera que afrontar situaciones durante el curso. Un total de 42.003 estudiantes de ESO y bachillerato iniciaban el curso esta semana, un curso que recupera la plena presencialidad en ambas etapas, con todas las medidas en vigor frente al coronavirus indicadas por las autoridades sanitarias. La Consejería de Salud aplicará los criterios acordados por la Comisión Nacional de Salud Pública, celebrada también hace unos días. Los equipos directivos tienen listos los protocolos de acuerdo con una resolución del 19 de julio de organización del curso en Asturias. Los planes de contingencia se atienen a las medidas básicas: distancia de 1,2 metros, uso de mascarilla, ventilación cruzada permanente. Además, recogen otras instrucciones como el escalonamiento de entradas y salidas, la limitación en el aforo de los espacios comunes para evitar aglomeraciones y el refuerzo de la limpieza. La figura de coordinador o coordinadora COVID continuará siendo el eje de comunicación con las familias y seguirá en contacto permanente con el personal de enfermería para el manejo de los casos positivos que se puedan diagnosticar. El Consejo de Gobierno aprobaba 2 partidas presupuestarias para la contratación de personal docente de refuerzo: 11,2 millones para los centros públicos, 3,2 para los concertados. Las primeras plazas se incluyen en la convocatoria de interinidad que se ha publicado también esta semana. El profesorado que resulte adjudicado se incorporará a su puesto el próximo lunes, día 20 de septiembre. La consejera de Educación, Lidia Espina, ante el inicio de este curso de ESO y bachillerato, explicaba, como les decíamos, que la presencialidad está garantizada. También hemos de añadir que en cuanto a estas plazas de refuerzo, se dice desde el Gobierno del Principado de Asturias que confirman el esfuerzo por fortalecer el sistema educativo frente a la pandemia. Las 2 primeras convocatorias de este curso suman 4.102 puestos. A estos hay que sumar otros 540 entre funcionarios en prácticas tras las oposiciones y comisiones de servicio. En las 2 primeras del año pasado se publicaron 4.254, y dentro de estas 285 plazas de apoyo COVID que se han incluido se encuentran 238 de especialistas en los conocidos como PETES, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, entre medias jornadas y completas. Hablamos hoy del curso escolar 2021-2022. Hemos invitado a Borja Llorente, responsable de enseñanza en Comisiones Obreras, a Tino Brugos del SUATEA, a Cristóbal Puente de la Federación de Enseñanza de UGT y a Gumersindo Rodríguez de AMPE. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles, ya saben, en el control de sonido. Saludamos a nuestros invitados en la jornada de hoy. Borja Llorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Borja? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Tino Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tino? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cristóbal Puente, ¿qué tal, Cristóbal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Y Gumersindo Rodríguez, ¿qué tal, Gumer? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, encantado de estar con vosotros. Muy bien, es el primero de los programas que hacemos después del verano con vosotros, algo que ya se convierte más o menos en habitual, o al menos siempre que creemos oportuno llamaros para recibir vuestros análisis y reflexiones en torno a la educación en Asturias. Nuevo curso educativo, nuevo equipo en la consejería. Gumer, ¿cómo lo recibes? Bueno, pues es un curso nuevo, ¿no? Un curso distinto
Diré que con mucha ilusión y un curso más esperanzador, porque contamos con 3 hechos determinantes. El primero de todos, la experiencia del curso pasado y del anterior. La segunda variable es la vacunación de profesores y alumnos, y el tercer hecho determinante es la recuperación de la presencialidad. Profesores y alumnos, familias también, demostraron el curso pasado saber estar, saber hacer. Los centros educativos se organizaron de manera eficaz para prevenir el contagio a base de mascarilla, de higiene, de pasar mucho frío en las aulas por la ventilación. Esta experiencia, este conocimiento en la organización y la prevención dio sus frutos y sin duda los va a dar este inicio de curso, en el que contamos además, ya lo decía, con la segunda variable de la ecuación, la vacuna para todos, de manera que yo creo que irremediablemente tenemos que ir hacia la normalidad, pero desde la prudencia. El mensaje de AMPE es claro en este sentido. No podemos relajar las medidas de seguridad y creemos que reducir la distancia aumentando ratios es un riesgo innecesario. Así se lo hemos trasladado reiteradamente a los responsables educativos. Un riesgo innecesario que se hubiera solventado contratando algo más de profesorado, especialmente en el centro de la región, que es donde hay masificación de las aulas. Bueno, tenemos que restañar en este inicio de curso también las heridas de la pandemia, prestando especial atención a los alumnos que han salido peor parados por la semipresencialidad, y lamentablemente se nos ha hecho poco caso en esta materia, porque ya lo decía antes, no se ha contratado al profesorado suficiente y volvemos a las ratios prepandemia con hasta 33 alumnos en el bachillerato. Hay más de 4.000 interinos contratados, lo decías antes, Roberto, en este inicio de curso, pero que no nos engañen las cifras. Más de 1.500 de ellos tienen contratos parciales a media jornada. El 37% de los interinos viven y trabajan a media jornada, lo que no deja de ser un maquillaje perfecto para reducir las cifras de desempleo en el sector docente. Este es un abuso en la contratación inadmisible para una administración pública que además debería de ser ejemplar en esta materia y minimizar este tipo de contratos parciales que no llegan a ser ni mileuristas. Hay que tener en cuenta que estos docentes, ganando 800 o 900 euros, en la mayor parte de los casos tienen que desplazarse a las salas de la región, desplazamientos largos, y en la mayoría de los casos también con residencia en la localidad donde van a trabajar, con lo cual ese salario se va en alquileres y en desplazamientos. Tino Brugos, ¿cómo recibes el curso? Con un nuevo equipo, y por delante este curso, hasta junio. Pues yo diría que ilusiones las justas. Y como dice el dicho evangélico, por sus hechos los conoceréis. Entonces, ojalá seamos capaces de abrir un periodo nuevo en el que haya una relación más fluida entre lo que es la consejería y lo que son las centrales sindicales, que somos quienes en todo caso estamos al pie del cañón y podemos transmitir un poco lo que son las realidades de los centros, que se abra un diálogo, que se nos tenga un poco en cuenta, para que podamos entre todos ofrecer alternativas a los problemas que se van planteando. En todo caso, lo que tenemos por delante es un equipo nuevo que está lleno de buenas intenciones, que aparenta tener una mayor sensibilidad, una mayor receptividad, pero lo que decía, por sus hechos los conoceremos. De momento, del nuevo equipo, lo único que podemos decir es que hubo una reunión formal de presentación, por así decirlo, ante los sindicatos que formamos parte de la Junta de Personal.
se quedó en abrir un periodo de, bueno, pues de conversaciones bilaterales para poder transmitir propuestas y este tipo de cosas. Hasta ahora eso no se ha cumplido, ni parece que esté en la agenda inmediata para los próximos días, y vamos a ver. A lo largo del programa hablaremos de las cosas concretas que se han venido haciendo, y desde luego hay unas cuantas cosas que se están haciendo mal, empezando por las adjudicaciones. Ojalá estemos en condiciones de rectificar. En todo caso, desde SUATEA seguiremos hablando y seguiremos pidiendo cosas relacionadas con la seguridad sanitaria para el profesorado y para el conjunto de la comunidad educativa, y eso significa que insistiremos en el tema de ratios, la necesidad de que las sustituciones sean inmediatas para evitar problemas en los centros. Seguiremos hablando de la necesidad de negociar un nuevo acuerdo de interinidad, seguiremos hablando de que el profesorado no tenga que poner de su bolsillo las mascarillas que se necesitan para poder impartir todo lo que es el trabajo docente. En fin, vamos a ver un poco qué es lo que sale de todo esto, porque lo que estamos viendo es que, por un lado, se sigue insistiendo en la necesidad de garantizar las condiciones sanitarias porque estamos en fase de pandemia, pero la contradicción es que se nos obliga a trabajar como si la pandemia ya no existiera, y eso terminará generando algún problema. Borja. Pues buenos días. Nada, nosotros consideramos que empezamos un año que tiene que ser un año de remontada ya para que la escuela pública asturiana dé carpetazo a la pandemia. Es el tercer curso ya que estamos en esta pandemia. El curso pasado, ya se dijo, fue un curso muy difícil porque los recursos que se previeron a principios de curso no eran suficientes, y al final se acabó supliendo esa insuficiencia de recursos, tanto económicos como de personal, con horas extras del profesorado, tanto los equipos directivos como el conjunto de los claustros. Empezamos este curso también con una precariedad récord, ya se había referido Gumer, más de 4.000 docentes con contratos temporales, y de ellos más de un tercio con contratos precarios que no llegan a 1.000 euros, y empezamos el curso con un nuevo equipo en consejería al que deseamos acierto, pero que va a ser difícil porque el gasto público en educación, a pesar de lo que se dice, no está implicando ningún esfuerzo más, sino que se está gastando menos de lo que se gastaba la década pasada. Es el tercer equipo que conocemos en los últimos años. Pues si recordamos, empezamos 2019 con el equipo de Genaro Alonso, luego pasamos al de Carmen Suárez, que el año pasado ya había cambiado medio equipo hasta estas alturas, y ahora empezamos pues con el de Lidia Espina. En lo concreto, ¿cómo empieza el curso? Bueno, pues con errores en las adjudicaciones de latín y griego, con errores en PT y AL, que ayer quedaron congeladas decenas de plazas porque se les había olvidado que las de los CRAS eran itinerantes y no lo advertían en la convocatoria. Empezamos con muchos más alumnos por aula, a pesar de lo que se diga. Por poner un ejemplo, 27 alumnos y alumnas en la ESO, en todos los grupos, en centros de Oviedo como el Instituto de Lería. Por poner ejemplos de cómo están las cosas al inicio del curso, 36 alumnos en Economía en el Instituto de Cangas de Onís, en bachillerato, en primer bachillerato, y por poner otro ejemplo, a día de hoy el Instituto de la Corredoria, con 200 alumnos más que hace 2 cursos, tiene 20 profesores menos que hace 2 cursos o que el año pasado. Es decir, esos anuncios de que hay unos recursos, de que se está haciendo un esfuerzo, no son ciertos. Es decir, se estarán haciendo esfuerzos, pero desde luego que lo único que han hecho es revertir mínimamente los recortes que llevamos acumulados. Y lo voy a explicar. La variación del IPC desde el 2009 hasta ahora es del 14%, pero el gasto nominal en educación solo creció un 6%. Entonces la variación, en realidad, si quitamos la inflación, se está gastando un 7% menos en educación de lo que se gastaba hace 10-12 años. Y en millones de euros son 59 millones de euros menos. Por eso tenemos los problemas que estamos teniendo, por eso hay centros con menos docentes, por eso hay aulas masificadas, pues como decía, con 30 y pico alumnos en bachillerato, con 27 en la ESO, a pesar de que luego cuando nos presentan las ratios, porque la estadística es así, pues nos dicen que hay una ratio media de 10 alumnos u 11 alumnos por aula. Pero eso no son la realidad de lo que se está encontrando el profesorado asturiano en las aulas. Lo que se está encontrando es un incremento muy grande del alumnado en relación con el alumnado que teníamos el año pasado. Por tanto, y ya para acabar, empezamos un curso con recortes encubiertos
y creemos que hay que hacer frente, visibilizarlo y que el profesorado pues responda y se movilice para evitar que nos sigan obligando o intentando obligar a hacer más con muchos menos recursos. ¿Y Cristóbal? Sí, Roberto, creo que a estas alturas ya te estás dando cuenta que tenemos muchas ganas de hablar, ¿no? Tú preguntas sí. por la nueva consejera y el nuevo equipo, y probablemente llegados a este punto todos teníamos claro que el relevo en la Consejería de Educación era absolutamente necesario. Y reconociendo que lo pasado fue muy duro, pero fue muy duro para todos, no solo para la consejera anterior. Nadie tenía un libro de instrucciones. Nosotros desde la UGT fuimos muy críticos con la anterior consejera porque entendíamos que su gestión era errónea. Pero claro, ahora estamos con una nueva consejera y un nuevo equipo. Es evidente que han cambiado las formas. Creo que una vez elegida, me han dicho, se ha puesto en contacto con todos los responsables sindicales para presentarse y para trasladarnos la necesidad del diálogo. Nosotros desde la UGT, sinceramente, esperamos que sea capaz de abrir ese diálogo tan necesario con la comunidad educativa. Y en este sentido, pues, quizás hemos detectado algunos avances timidísimos porque los que me han precedido han planteado buena parte de los errores cometidos por la Consejería de Educación, que son los errores habituales de todos los inicios de curso. Ahora bien, lo que nosotros desde la UGT tenemos muy claro es que el talante, las buenas formas no son suficientes. Nosotros tenemos muy claro que no puede tratarse de un simple cambio de personas. Tiene que producirse un verdadero giro en las políticas educativas. Y claro que se agradece el cambio de talante, pero el talante no sirve para nada o sirve para muy poco. Hay que pasar a los hechos. Hay que pasar de esta voluntad de diálogo a la negociación, de ahí a los acuerdos y al final plasmar estos acuerdos en el BOPA, porque de lo contrario no habremos avanzado nada, no habremos resuelto nada. En definitiva, parece que hay intención de contar con las organizaciones sindicales, pero como decía Tino, esperemos que esto sea una realidad. Veremos. Muy bien, bueno, 9:18, ya sabéis que podéis intervenir en el momento en que necesitéis decir algo, con hacerme una señal os voy dando paso, ¿no? Habéis mencionado en términos generales cómo arranca el curso. En el anterior recuerdo que habíais sido muy, muy beligerantes, si se me permite la expresión, en algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Hoy mencionáis algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, las mascarillas, ¿no? Que pedís, así lo entiendo, que se entreguen al profesorado. Ya en aspectos concretos relacionados con la pandemia y las aulas, Tino, ¿qué preocupación tenéis en Zuatea? Bueno, ya se ha dicho que vamos acumulando experiencia, eso ya lo decíamos el año pasado, ¿no? Ahora mismo lo que podríamos decir es que estamos en la tercera desescalada. Y las dos anteriores, la del verano del 2020 y la de diciembre del 2020, salieron mal. Los datos ahora mismo, a diferencia de lo que teníamos el año pasado, son bastante esperanzadores. Tenemos el tema de las vacunas, sí, es real. No se nos debe de olvidar que aunque la gente estemos ya todos vacunados o vacunadas, podemos contagiarnos y podemos contagiar. Otra cosa es que con la vacuna no se desarrolle de manera más grave el contagio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Pero no hay que bajar la guardia, o sea, y ni podemos olvidar, por ejemplo, que el profesorado que está en infantil, con alumnado de hasta 6 años, pues no hay mascarillas. Quiero decir, riesgos seguimos teniendo. Tenemos una desescalada por delante, vamos a ver si podemos llegar a buen puerto y podemos normalizar lo que es el trabajo docente lo máximo posible,
lo máximo posible dentro de unos criterios de prudencia, y ahí es un poco donde nos estamos moviendo en estos momentos. Pero la nueva normalidad, decían hoy por la mañana los informativos, solo existe, tal y como fue diseñado hace ya más de un año, solo existe ahora mismo en Castilla y León, no se nos olvide. Por lo tanto, la posibilidad de dar pasos atrás existe, y en ese sentido enfrentamos una serie de contradicciones, ¿no? A mí me parece que, yo qué sé, por situar alguna de estas contradicciones, hay que intentar ver cómo se puede normalizar al máximo la actividad en las aulas, y nos encontramos con que tenemos aulas que superan el 30 alumnos y alumnas, que tenemos aulas donde es muy difícil mantener y garantizar esa distancia que en el caso de Asturias no se corresponde, por ejemplo, con la que hay en Castilla y León, donde la distancia es superior y a partir de 20 se desdobla. Es decir, se nos dice que hay que cuidar determinadas cuestiones, las reuniones van a seguir siendo online, pero luego resulta que estamos metiendo horas y horas con aulas masificadas. Ese tipo de contradicciones tenemos que ver cómo las resolvemos, y que la solución que le demos, esperemos que pueda ser una solución previa al planteamiento, a la presencia de los problemas. Vamos a ver cómo se produce esa contradicción y cómo la vamos resolviendo. Cristóbal. Sí, ¿qué nos preocupa durante este curso? Nos preocupa básicamente lo que nos preocupaba el curso pasado. Nosotros desde la UGT y todas las organizaciones sindicales nos hemos movilizado para exigir una educación presencial y segura. Eso era lo mínimo, y seguimos estando preocupados por la seguridad, porque, como bien dices, seguimos en pandemia. Por tanto, nos preocupan las nuevas variantes, nos preocupan las nuevas olas, nos preocupa que el profesorado no tenga mascarillas FFP2, que en todas las aulas no haya medidores de CO2. Nos sigue preocupando la seguridad de la comunidad educativa, claro que sí. Para nosotros es un gravísimo error haber vuelto a las ratios prepandemia. La bajada de ratios fue la única medida que dio resultado. En los momentos más duros fue una exigencia para mantener la distancia interpersonal y con ella la seguridad, pero además todos sabemos que es una medida que eleva la calidad de la enseñanza. Es obvio que con menos alumnos en clase se aprende más, con menos alumnos en clase se puede seguir avanzando en metodologías novedosas. Recuerdo ahora que hace unos días se inauguró el Instituto de la Fresneda, 111 alumnos para 29 profesores. No digo yo que tengamos que extender estas ratios a todos los centros, ojalá pudiéramos, pero la enseñanza del futuro va por ahí, siempre lo digo. El mejor profesor del mundo, la mejor profesora del mundo no puede hacer nada en una clase de 35 alumnos. Es imposible. Y sinceramente pensaba que la crisis sanitaria convencería definitivamente a nuestros políticos. Yo lo decía antes, claro que se agradece la disposición por parte de la consejera y su equipo, pero hay que pasar a los hechos. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria es la necesidad de un sistema público potente, que sea gratuito, que llegue a todo el mundo en condiciones de máxima calidad. Que nadie se quede atrás, suele decir el gobierno y solemos decir los sindicatos de clase. Hoy estoy seguro que nadie pone en duda la necesidad o de una sanidad pública o de un sistema de protección social que garantice nuestros derechos y, por supuesto, nadie pone en duda la necesidad de una educación pública de calidad, pero desde el sector de la enseñanza de la UGT pensamos que la pandemia debería ser una oportunidad para apostar de una vez por todas por la enseñanza pública. Debería haber supuesto, en mi opinión, la derrota sin paliativos de las políticas de recorte en la enseñanza pública. Y es que, además, si se me permite, este gobierno lo tiene bastante fácil, porque medidas como bajar las ratios, reducir la carga lectiva o la carga burocrática al profesorado, que son las medidas a las que nos referimos cuando hablamos de reforzar la enseñanza pública, son propuestas que están incluidas en el programa electoral del Partido Socialista. La pandemia no puede ser la disculpa para no cumplir el programa electoral con el que el Partido Socialista ganó las elecciones. Yo tengo muy presente ese programa electoral.
Y yo entiendo, y así creo que lo debemos entender todos los ciudadanos, que los programas electorales son un contrato social entre el gobierno y los ciudadanos. Y en ese programa electoral se incluyeron toda una serie de medidas, algunas lógicamente hacían referencia al ámbito educativo, y se habla de la escuela pública como ese vertebrador, se habla de bajar ratios a 20 alumnos, se habla de reducir la carga lectiva al profesorado, porque después de la pandemia no solo hay que minimizar riesgos, hay que seguir avanzando en la calidad de la enseñanza, hay que recuperar los déficits en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. Es decir, hay que recuperar lo que no se ha aprendido y hay que seguir avanzando en la calidad de la enseñanza pública. Y termino ya. Lamentablemente, las medidas que se están implementando en este comienzo de curso son insuficientes, porque estas medidas no son más que la revisión, pero a la baja, de las puestas en marcha del curso pasado, que no fueron capaces, no lo olvidemos, ni siquiera de garantizar la presencialidad para todo el alumnado. Y sí, me preocupa especialmente que todos no seamos capaces de aprovechar la pandemia no solo para poner fin a los recortes, sino para concienciar a la sociedad asturiana de la necesidad de incrementar de una manera notable los presupuestos destinados a la educación. En definitiva, entre todos debemos aprovechar la tragedia de la pandemia para poner de manifiesto la necesidad de una enseñanza pública de la mayor calidad posible. Borja. Sí, bueno, pues ahondando un poco en lo que dice Cristóbal, el reto principal para este curso es la presencialidad segura. Eso también se dijo ya, solo pasa por la contratación de profesorado y la reducción de las ratios. Es la medida más eficaz de lucha contra la pandemia en los centros educativos. Y también pasa por una regulación clara. El año pasado nos quejábamos mucho de las ambigüedades de todas las resoluciones que tuvieron que ver con la pandemia, y este año lo empezamos igual. En noviembre se había acordado en una mesa de negociación con el apoyo de UGT y de comisiones obreras que las reuniones pasasen a ser telemáticas, pero este año esa resolución ya no está en vigor y en la circular de inicio de curso solo se habla de que las reuniones tendrán lugar de manera preferentemente telemática. Es decir, no se establece la obligación de reunirse online, sino que se deja en una redacción ambigua que no supone obligatoriedad alguna. Y nosotros creemos que cuanto menos tiempo se esté en espacios compartidos, pues es mejor para garantizar que haya menos contagios. En fin, volvemos a tener redacciones que no son las correctas. En lo concreto, pues hay otras cuestiones importantes, ¿no? Pues el año pasado, ya a mitad de curso, tuvimos que contratar un laboratorio para demostrar que las mascarillas no cumplían la normativa básica. Las había comprado el SESPA y nadie dijo esta boca es mía y soy el responsable de lo que está pasando. Y este año nos encontramos con centros que ayer, por ejemplo, teníamos comités de salud laboral y ahora mismo va a empezar otro a las 10, de la consejería, nos estamos encontrando con centros que no están repartiendo mascarillas entre el profesorado nuevamente. Y también en materia de salud laboral este curso también tiene otros retos, ¿no? Muchos de los problemas estructurales. Pues tenemos un montón de centros educativos que no pasan las inspecciones de infraestructuras eléctricas, etcétera, y ahí siguen abiertos y sin que haya proyectos para solucionarlos, ¿no? Y luego hay dos retos fundamentales para este curso. Un plan de estabilización que se está negociando a nivel estatal para sacar a oposición el mayor número posible de plazas y acabar con la temporalidad, y un problema muy exclusivo de Asturias y otras pocas regiones en nuestro país, que es el envejecimiento de las plantillas. Por poner un ejemplo, pues en secundaria tenemos un docente menor de 30 años por cada 10 mayores de 50. Esto quiere decir, o va a suponer que en 10 años la mitad de la plantilla se va a jubilar en esta década. Y el gobierno asturiano no tiene un plan B para esa transición. Bueno, pues como decía, ya por ir acabando, a los problemas estructurales que ya tenemos en Asturias con un sistema educativo que está infrafinanciado, con muy pocos recursos, se unen los nuevos problemas de la pandemia que no se acaban de abordar de manera positiva. Gumer. Sí, vamos a ver, cuando hablamos con los responsables de la consejería y les proponemos más contratación de profesorado, ratios, etcétera, realmente no son capaces de negarnos que tenemos razón, porque esas han sido las medidas que el curso pasado supusieron la contención de la pandemia. Para nosotros está claro que la educación debe de ser una prioridad política real, y ello pasa necesariamente por la defensa de la enseñanza pública en primer lugar y de su profesorado, y por invertir,
como hacen todos los países de éxito que lideran los rankings educativos. Inversión va indisolublemente unida al éxito educativo. En este inicio de curso, más allá del cambio de las personas a las que yo antes no me referí, y hago un pequeño inciso ahora, está claro que el anterior equipo gestor, con la consejera al frente, tenía que irse. Nosotros pedimos la dimisión de la consejera de manera reiterada y para AMPE es un capítulo pasado y por lo tanto pasamos página. Por eso antes evité hablar de ello, pero tampoco quiero evitarlo. Decía que en este inicio de curso hay problemas puntuales que se van resolviendo pues un poco a salto de mata, ¿no? Hemos tenido que recordar a la consejería la obligación de dotar de mascarillas a los trabajadores. Las adjudicaciones de interinos han presentado fallos que algunos pues, sin resolver, por ejemplo los que ya se citaban relativos a la cultura clásica. Los espacios en los centros educativos y las ratios son excesivas en muchos casos, con masificación de aulas. Pues hay aulas de bachillerato que tienen hasta 33 alumnos. Esto hay que entrar allí y verlo y que alguien nos diga desde Sanidad o desde Educación si esos espacios están adecuados para un desempeño profesional en condiciones de seguridad para alumnos y docentes. Nos llama poderosamente la atención y no han sido capaces de explicarlo que se haya volcado ese presupuesto COVID en la contratación de profesorado de PT y AL, que sin duda hace falta. De los 285, 238 son profesores de este ámbito y solo se haya contratado 47 docentes para reforzar las plantillas de secundaria, que es el nivel educativo en el que se cebó la semipresencialidad y en los que más déficits educativos existen. En todo caso, el mensaje de AMPE es muy claro, lo decía antes, lo repito ahora. No se pueden relajar las medidas de seguridad. Creemos que reducir la distancia entre alumnos aumentando las ratios es un riesgo innecesario que veremos en qué acaba. Esperemos que esa desescalada sea una desescalada real y que vayamos a ese escenario de absoluta normalidad. Creemos que no escatimando en la contratación, no racaneando en la contratación de algo más de profesorado, especialmente para las aulas del centro de la región, que es donde hay masificación, hubiéramos tenido unas ratios por aula mucho más adecuadas precisamente para prevenir. Creemos también, por lo tanto, que rebajar las ratios, pero también las horas lectivas, por ejemplo, en el cuerpo de maestros, ir a la individualización en la enseñanza como sinónimo de calidad. Son parámetros absolutamente necesarios. También, desde el punto de vista de la política de personal, reiteradamente le pedimos a la Consejería que se dirija al Gobierno de la Nación para que desbloquee la llamada tasa de reposición, que solo permite cubrir las plazas de personal jubilado, de manera que Asturias pueda convocar tantas plazas como necesita el sistema educativo. Estamos hablando de más de 4.000 interinos contratados en Asturias y esa bolsa de interinidad solo se reduce mediante la eliminación de la tasa de reposición, la convocatoria de oposiciones adecuadas. Bueno, precisamente por seguir este hilo relacionado con las contrataciones y adjudicaciones, hablaba desde Consejería de un refuerzo sin precedentes para la atención a la diversidad, o que la contratación por COVID de 285 profesores ha supuesto un esfuerzo enorme, además de una promesa de más plazas, en este caso también para la FP, Tino. A ver, hay aquí unas cuantas cosas. Estamos hablando ahora mismo de tema de personal interino. Desde hace 20 años, por decir una fecha, podemos incluso ir todavía más atrás, todos los años se viene contratando a un promedio de aproximadamente un tercio de la plantilla, y esos son unos 3.000, 4.000 docentes de manera precaria. Contratos de año a año. Hay gente que tiene acumulada una antigüedad que difícilmente se va a poder resolver, salvo que busquemos soluciones
que sean soluciones justas, que resuelvan la necesidad de estabilizar, de proceder a la estabilización de estas plantillas. Y eso pasa por modificar las políticas educativas. Eso está claro. No creo que sea ahora el momento de entrar a discutir cuál es la solución. En todo caso, desde SUATEA venimos desde hace tiempo diciendo que es necesario un proceso de estabilización para fijar al personal que ha ido acumulando toda esta antigüedad. Y esto cada cual sabe lo que viene diciendo con toda la problemática que esto genera, porque la convocatoria de oposiciones no parece ser que ahora mismo sea la solución. ¿Puede incrementar el número de la plantilla? Sí, pero también es verdad que está echando a gente a la calle. Aunque se me diga, ya sé que se me va a decir, uy, aprueba en torno al 80%. Claro, lo normal es que apruebe eso, incluso que apruebe más, pero también hay gente que se va a la calle cada vez que se convoca un proceso de oposiciones. Yo lo que me parece que tenemos que señalar es que este proceso de precarización se mantiene y continúa por situar lo que ha pasado en esta segunda convocatoria. La precarización pasa por las medias jornadas. Pues en esta segunda convocatoria que se ha hecho, el 45% del personal de filosofía, el 40% de lengua, el 60% de AL, el 72% de PT, el 100% de lingua. Es todo profesorado que va a trabajar a media jornada. Ya se dijo antes lo que implica este trabajo a media jornada, ¿vale? Eso no puede ser, no puede seguir siendo así, y creemos que esa preocupación debemos de ponerla encima de la mesa. Desde SUATE, desde la Confederación Intersindical, acabamos el curso con movilizaciones y lo retomamos con movilizaciones. Los sindicatos alternativos vamos a concentrarnos el 25 de septiembre en Madrid para seguir poniendo esta preocupación como uno de los ejes principales de nuestra actividad. Hay que ver cómo resolvemos esto. Y, por otro lado, nos preocupa mucho todo los errores que se están generando en estas adjudicaciones, que están dejando plazas sin cubrir, plazas que existen y que la Consejería es consciente de que existen desde hace bastante tiempo, porque son jubilaciones, por ejemplo, que estaban anunciadas y anticipadas y que no se han cubierto. Nos parece que eso es un despropósito en unas condiciones de pandemia. No puede ser que, si las plantillas ya están lo suficientemente ajustadas, que ahora haya que cubrir guardias, pues porque simplemente las adjudicaciones no han planteado o no han hecho públicas las plazas que realmente hay que cubrir. Esto lo que viene a decir es que desde la Consejería no se habla con los equipos directivos de los centros para conocer la realidad que existe, las necesidades que hay en cada centro. Y con respecto al tema de la contratación de PTs y ALs, nos parece muy importante porque son los que van a garantizar el proceso de enseñanza a un alumnado que tiene una mayor vulnerabilidad y mayor dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también hay que recordar que todo eso no es un esfuerzo extraordinario de la Consejería. En realidad lo que está reconociendo es la existencia de importantes recortes que se produjeron en periodos anteriores. Borja. Sí, pues mira, dilo lo que decía ahora mismo Tino. Ese anuncio de nuevos recursos para atención a la diversidad, en concreto PTAL, como él bien decía, pero no llegó a desarrollar, no tiene tanto que ver con un esfuerzo extraordinario como con la situación de la que veníamos. Hay que recordar que hace unos meses salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias demoledora, que echaba abajo todo el sistema de atención a la diversidad asturiano, que se había cambiado y se había montado un sistema en el cual se dotaba de recursos a los centros, no por las necesidades concretas de cada alumno, sino al peso, como dijo la sentencia literalmente, al peso. Es decir, tienes tantos alumnos y tantas aulas, pues te doy tantos PTs y ALs. Y eso había hecho que se generasen grandes recortes. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Como hay que volver, porque lo mandan los tribunales, a un modelo de atención a la diversidad inclusivo, pues vuelven a contratar a toda la gente que poco a poco en los últimos años habían echado con este sistema de atención a la diversidad al peso. Eso por un lado. Y por otro, nos encontramos también con una situación que es la que ya se refería antes, que es que se ha concentrado las exiguas contrataciones. El año pasado estábamos hablando de casi 900, este año estamos
estamos en 200 y pico y parece que es todo un logro, se han concentrado en primaria y no se ha resuelto la situación de los centros de secundaria, que también tienen una como también dijo AMPE, pues han sufrido mucho más la semipresencialidad, o es donde se concentró la semipresencialidad, y es donde hay que atajar las grandes ratios que existen tanto en bachillerato como en secundaria. Por tanto, hay que enfrentar esas dos cuestiones de manera urgente, y eso se hace pues con mucho más dinero. ¿Qué ha pasado con las adjudicaciones y con todavía la falta de medios que hay en los centros? Pues lo que pasa todos los años, que la consejería al final parte la convocatoria inicial de necesidades que son estructurales y que saben que existen, que se repiten todos los años, y las va presentando cada semana, de manera que al final acaba ahorrándose un mes de salario de cientos de compañeros y compañeras, y con eso pues pagaremos las contrataciones extraordinarias. Es decir, no se contrata en septiembre a todo el mundo que es necesario, y así luego se puede presentar como un logro la contratación que se hace con el dinero que se ahorra de no contratar en septiembre. Eso es lo que está haciendo la consejería un año más. Nosotros creemos, ya se vio este año, que hay que enfrentar ese tema, hay que sacar todas las plazas estructurales a principios de curso, y quizás hay que empezar ya a pensar en retrasar la primera adjudicación al 15 de septiembre, es decir, adjudicar el 31 de agosto, sí, que es como hacen todos los años al final, o el 30 como este año, que nos dieron un día de gracia, pero que la incorporación sea 15 días después, como ocurre en Castilla y León, por ejemplo, para que tengan tiempo para conciliar su vida personal y laboral todos los cientos y cientos de docentes que se encuentran todos los años en este tipo de situaciones. Recuerdo que el día que se conocía esa sentencia estabais participando en el programa también. Gumer. Bueno, pues es que se ha abierto aquí un ámbito tan amplio que no sé muy bien en qué centrarme. Respecto al problema de la estabilidad en el ámbito del profesorado, nosotros somos representantes del profesorado, somos, por otro lado, además, el sindicato mayoritario, sostenemos el actual acuerdo de interinos que presenta beneficios indudables para el colectivo, entre ellos esa llamada estabilidad, el cobro de verano, la consideración de la puntuación por puestos de difícil desempeño, el conocimiento de la realidad educativa asturiana, que aporta una puntuación adicional. Seguramente no será el mejor de los acuerdos, pero será el que pudimos llegar en el año 2014. En relación a la estabilidad que se plantea, hay que recordarlo, ya decía Tino que yo lo iba a decir, el 90% de las plazas de oposiciones son obtenidas por profesorado interino con experiencia. Unas cifras que se repiten en cada año tras año, en cada proceso selectivo. Pero es que además, después del proceso selectivo, más del 95% de los interinos repiten contratación año tras año. Yo no sé si esto es una estabilidad insuficiente y tendríamos que superar la barrera del 100% de la estabilidad. Pero yo creo que al profesorado no puede engañársele ni mentirle con demagogias. El marco legal actual para consolidar el empleo y reducir la tasa de interinidad son las oposiciones. No hay otro sistema y, por lo tanto, fantasear con otros modelos de acceso y de estabilización hace un flaco favor al colectivo interino, porque son vías legalmente no viables, como el Tribunal Supremo se ha encargado de recordar. Por cierto, Roberto, que yo, antes de que hagas el cierre del programa, me gustaría que me dejaras pues un minuto para tratar un tema de actualidad que no sé si me vas a preguntar por él. Bueno, y en esta materia ya he dicho lo que tenía que decir. Si me dices, dame alguna pista. Pues la pista, pues nada, voy directamente sobre ello. Sí. Mira, nosotros como sindicato queremos denunciar, utilizar el término de la degradación a la que se somete el sistema educativo al profesorado y al alumnado que se esfuerza en su formación. Hemos pasado del aprobado general encubierto, que AMPE ha denunciado reiteradamente, al aprobado general explícito, con la reforma del decreto de evaluación, que ratifica que los alumnos van a pasar de curso sí o sí, independientemente de las asignaturas suspensas. Vale. Se acabó el esfuerzo, se acabó el mérito
¿para qué estudiar? Van a decir los alumnos aplicados, si el que tengo al lado no estudia y aprueba y pasa de curso igual. Vale. ¿Para qué exigir o esforzarse en la formación? Van a pensar los profesores y maestros. De un plumazo administrativo se acaba con el fracaso escolar. Ayer conocíamos que las cifras son de escándalo en España en la comparativa con la OCDE. Se acaba con el fracaso escolar y España se coloca a la cabeza de los países en el ranking educativo, pues el 100% de sus alumnos pasan de curso y titulan. Vale. Quienes van a pagar las consecuencias de esta barbaridad son precisamente los menos pudientes, la enseñanza pública especialmente, porque las familias que tengan posibilidades económicas van a llevar a sus hijos a la privada. Esta medida tiene un efecto devastador y supone el desmantelamiento de la enseñanza pública, que se va a convertir en un reto. Muy bien. Bueno, luego pido opinión a los demás porque nos faltaba Cristóbal por hablar del asunto que teníamos en relación a las adjudicaciones y la interinidad, ¿sí? Sí, vamos a ver, es verdad que se está hablando de muchos temas, ¿no? El acuerdo de interinos, la estabilización, ahora Gumer introduce el decreto de evaluación. La pregunta inicial era si realmente, y yo creo que es muy importante volver a retomarla, si realmente la Consejería de Educación está haciendo la inversión tan espectacular que dice que está haciendo. Los oyentes, a través de nuestras intervenciones, tiene que quedarles bien claro que no. La respuesta es no. Porque es verdad que se garantiza, ¿habrá presencialidad en las aulas? Pues ya veremos, porque veremos cómo se garantiza esta presencialidad con un menor refuerzo de profesorado. Voy a intentar dar los datos exactos. Mirad, el curso pasado fueron 484 profesores y profesoras de refuerzo. Para este curso se anunciaron 392, 92 menos de las del año pasado, de las que se convocaron 285, que finalmente quedaron sin cubrir unas 94, porque, como dijo Borja casi al principio del programa, se les olvidó identificar esas plazas como itinerantes. Además, se incluyen jornadas completas y parciales, con lo que nos estamos haciendo trampas al solitario, porque 2 medias jornadas son una jornada completa. A esto hay que añadir que algunas han quedado sin cubrir, porque o bien se han agotado las listas, o bien hay medias jornadas que no interesan a nadie. En mi opinión es la cuadratura del círculo, es decir, con menos recursos se pretende garantizar un servicio, que es el de la presencialidad, que no fue posible garantizar el curso pasado con más recursos. Pero es que además, y más allá de si la presencialidad va a ser posible o no, lo importante es lo que decía antes, ya no se trata de presencialidad, se trata de recuperar lo que nuestro alumnado no aprendió, se trata de evitar esa generación COVID. Y es que además, en cuanto a las adjudicaciones, es que estamos llegando tarde. Exactamente se convocaron 958 plazas, que luego ya he dicho que se adjudicaron definitivamente menos, que se incorporan el 20 de septiembre. Esto es después de que comience el curso. El curso comienza el 1 de septiembre. Nosotros desde la UGT no encontramos explicación a esto. Y el que no haya convocatoria el próximo martes agrava el problema porque retrasará aún más la incorporación del profesorado. El número de medias jornadas, se ha dicho antes, es un escándalo y es el exponente más claro de la precariedad laboral docente. Bastaría con convertir esas medias jornadas en completas para acabar con la precariedad, bajar las ratios y bajar la carga lectiva. Es evidente que estamos hablando en este inicio de curso de una planificación incorrecta. Si esto añadimos que aún hay centros que reclaman recursos y que el alumnado ha llegado, como estoy diciendo, al centro antes que el profesorado, no, este inicio de curso, no digo yo que haya sido un desastre, pero cuando menos ha cometido los mismos errores que vemos año tras año. Y un comienzo de curso normal para la UGT, y yo creo que para todo el mundo con un mínimo de sentido común, debería ser aquel en el que todos los centros dispongan del profesorado necesario desde el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre es cuando comienza el curso. Seguro que es muy complejo,
Pero en síntesis se trata de dar a los centros lo que piden sus equipos directivos, que son los que mejor conocen las necesidades, que difícilmente piden lo que no necesitan y que no dejan de ser la administración en el centro. Y visto lo visto, Roberto, este año tampoco hemos asistido a un inicio de curso que podríamos calificar de normal. Se ha hablado también, si me permites, de la novedad que podríamos señalar este inicio de curso, ¿no? Se ha optado por un modelo que se sustenta en un incremento considerable del profesorado de PT y AL. No nos compete a las organizaciones sindicales decidir el modelo, pero lo que sí forma parte de nuestro ámbito de actuación es exigir que el sistema cuente con todos los recursos necesarios. Y a día de hoy los centros no tienen los recursos que necesitan. Aún habrá una tercera convocatoria de interinidad el 28 de septiembre y las previsiones es que tendrá un volumen considerable. Evidentemente no van a ser tan importantes como las dos primeras, no puede ser, pero este profesorado se incorporará el 4 de octubre y eso es lo que no puede ser. Yo no discuto el modelo, pero a la UGT se han dirigido muchos equipos directivos que nos han trasladado que hubiera sido más efectivo que desde la consejería se preguntara a los centros sobre o por las necesidades reales que tienen. 9:52, nos quedan 7 minutos para terminar el programa. ¿Compartís la opinión que nos dejaba Gumer en torno a ese decreto de evaluación? Brevemente, para que os pueda escuchar a todos, Cristóbal. Vamos a ver, el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado tiene que buscar no una carrera de obstáculos, tiene que buscar obtener el máximo rendimiento, extraer todo el potencial que tiene el alumnado. Para eso hay que ir a lo que todos sabemos que hay que ir, es decir, hay que ir a una enseñanza con pocos alumnos en clase, donde prime la formación, el trabajo colaborativo, donde todos los recursos que sean necesarios se pongan a disposición de los equipos directivos, de los centros educativos. En definitiva, se trata de cambiar el concepto de educación. Este es un tema que saca Gumer como si fuera una cosa novedosa y extraordinaria, pero es un tema habitual donde, digamos, los partidos de izquierdas y las organizaciones sindicales de clase pues tienen claro que el modelo debe ser un modelo donde se busque las potencialidades y no únicamente el aprobado y el suspenso, porque el resultado final es una selva, el sálvese quien pueda, y normalmente los más vulnerables son los que están en peor situación, y por otro lado estarían los partidos de derechas y los sindicatos corporativos, donde hablan de la excedencia basada fundamentalmente en las calificaciones. Borja. Sí, pues yo, desde una perspectiva parecida, muy similar a la de Cristóbal, sí que me gustaría aclarar que es un tema recurrente que surge todos los años o cada vez que hay una reforma, y hay que dejar claro que la repetición es una medida de atención a la diversidad, no es un castigo. ¿Y cuándo se debe ejecutar una medida de atención a la diversidad como la repetición? Cuando el resto de medidas no han funcionado y es la que nos queda para afianzar los aprendizajes del alumnado. En este caso, lo que dice la nueva normativa es que tendrá un carácter extraordinario, que es lo que decía la anterior, y que queda en manos del equipo de docente, del profesorado, decidir sobre esa repetición o no. Por tanto, no va a haber grandes cambios en ese sentido, sino que los docentes de cada grupo, que son los que conocen al alumnado, decidirán si es la mejor medida o no. Pero sí es que se prevé pues un abuso, que no se produzca un abuso en esa medida. Al final, no deja de ser una, digamos, batalla cultural, en el sentido de que se genera una alarma social por el tema y no se aborda la cuestión de fondo, que es la financiación de la escuela pública, que cada año recibe menos dinero en nuestro país y que está, como decía al principio de este programa, por debajo del umbral de gasto de hace, no ya de una década, sino de la década anterior. Y ese es el problema fundamental que deben abordar las normativas del futuro. Sin embargo, los gobiernos, como no quieren abordar lo que supone cambiar el modelo de austeridad europeo, lo que hacen es desviar con este tipo de medidas la atención. Pues no es un gran problema, no es ninguna novedad y no va a suponer que todo el mundo apruebe y que ya no se premie el esfuerzo. Los que se esfuerzan sacarán sobresalientes y los que no se esfuerzan suspenderán exactamente igual que siempre. Tino, 9:55.
Muy rápido. Una cuestión referida al tema de antes. Empezaba la intervención Gumer antes comentando que se estaba produciendo un abuso de contratación. Bien, pues si utilizamos el concepto de abuso de contratación, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, lo que ha dicho es que hay que sancionarlo, el abuso de contratación. Y a problemas nuevos, el desarrollo legislativo debe de ofrecer soluciones que a veces pueden basarse en lo previo o hay que legislar para resolver los problemas que se han ido planteando. Y en ese sentido, desde SOATEA, venimos pidiendo de manera sistemática que se sancione el abuso de contratación y la forma de sancionarlo creemos que pasa por ese proceso de estabilización, ¿vale? Para dejarlo claro. 2, con respecto al tema de los esfuerzos del alumnado y estas cosas, puedo coincidir básicamente con lo que acaba de comentar Borja, pero también es verdad que a veces tenemos delante problemas que tienen que ver con las necesidades que tiene el propio alumnado y que nos las pone encima de la mesa y no les damos respuesta. Estoy pensando ahora mismo, este alumnado, estos chavales y chavalas del occidente de Asturias que llevan no sé cuántos tiempo diciendo que quieren cursar una determinada modalidad de bachillerato y se encuentran con que la escuela pública no es capaz de resolver esa necesidad que ellos están planteando, que pasa por modificar lo que son las líneas de transporte o el servicio de transporte que tiene que ofertar la consejería, no dejarlo en manos de empresas privadas para quienes los intereses superan las necesidades que tienen estos chavales y chavalas. Y en ese sentido, creemos que efectivamente ahí tenemos una batalla cultural, pero hay problemas concretos a los que hay que dar también algún tipo de solución. Respecto al tema de repetir o no repetir, lo ha dicho Borja, probablemente las cosas al final sigan siendo muy parecidas a lo que conocemos hasta ahora. Bueno, 9:57, 30 segundos, Gumer. Pues, Roberto, puedes ver que, excepto AMPE, el resto de sindicatos creen que se trata de una cuestión ideológica, de izquierdas, de derechas, y esto no va de esto. El aprobado general explícito que viene en la reforma del nuevo decreto ley de evaluación ratifica, repito, que los alumnos van a pasar de curso sí o sí, independientemente de sus asignaturas suspensas, de su esfuerzo, de su mérito. Por supuesto, el que es de sobresaliente seguirá sacando sobresaliente, pero al resto se le estará engañando, se le promocionará hacia estudios superiores que no va a poder cumplir. Y el objetivo, en definitiva, es borrar de un plumazo el fracaso y el abandono escolar en los que España lidera el ranking ahora mismo en la OCDE, pasando al 100% de alumnos que van a pasar de curso y que van a titular, es decir, nos vamos a situar en la cabeza del éxito escolar, pero mediante una falsedad. Mira, en este nuevo decreto de evaluación se habla de la medición por competencias y no por contenidos y demás. Yo no puedo ser competente en ninguna materia, yo no puedo ser competente en chino si no tengo los conceptos, si no sé la gramática china, si no tengo la teorización y la memorización que va anexa al esfuerzo y al estudio. Y por lo tanto, desde AMPE, como sindicato profesional, defendemos el trabajo de los profesores y además el de los alumnos. Decimos que precisamente a quien más perjudica esta medida parece que aquellos a los que va dirigida, que son los más vulnerables, a los que se les va a engañar premiándoles con un pase de curso que no se han ganado en las. Bueno, nos dejas aquí o nos dejáis un interesante debate que tendremos que tener en otro momento. Llegamos al final. Sí. Tino Brugos, muchas gracias. Si me permite, solo un segundo, sugerencia. Para la próxima hablemos de FP y de cómo canalizar las expectativas de aquellos que tienen alguna dificultad o que son refractarios a continuar sus estudios. Anotado. Borja Llorente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Cristóbal Puente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Y Gumer Rodríguez, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Y el lunes a las 9, más Asturias al Día en la Radio Pública. Feliz fin de semana.